Pues bienvenidos una mañana más a nuestra edición digital, esta vez de la caja de música, en tu caja o la mía. Y hoy permitirme que os cuente un cuento. Un cuento de un ángel con la mirada perdida en Toledo que le gritaba al silencio que no estaba sola, que navegaba por el bosque de tu silencio, cuando en el camino de vuelta se presentó ante una niña de grandes ojos marrones que se llama la música y le cantó y le susurró que todo te lo debo a ti. Quizás nos encontremos precisamente ante la madera de un genio, de un artista que sabe hacer de la música su seña de identidad y de su silencio el mayor de sus ilusiones. Hoy, bienvenida, Nia Zalem. ¿Cómo estás? Jo, muchísimas gracias, me he emocionado. Gracias, de Bueno, verdad, qué bonito. bienvenida y darte la enhorabuena, porque a mí me cuesta muchas veces identificar talentos que me suenen distinto, que me sepan diferente, pero que traten a la música con la exquisitez que tú lo haces. ¿Es difícil llegar a la industria musical con un proyecto que suena completamente distinto o no? Sí, sí, es muy complicado hacerte hueco. Bueno, al final es una propuesta quizá un poco alternativa a todo lo que ahora está como más, ¿no? Es más comercial, pero bueno, al final yo, sinceramente, es como siento que es mi verdad y siento que tengo que ir por ahí, entonces, bueno, voy a intentar hacerme huequito y enraizar mi música y, bueno, y mis letras en este mundo, pero es verdad que es complejo. Sí. Oye, tú que eres joven, muy joven, si yo cogiera tu móvil y cogiera tu lista de Spotify o de, bueno, no sé si utilizas Apple Music, ¿qué escuchas tú? Pues música muy diferente. Depende de lo que quiera conseguir con la música, ¿no? Depende de cómo quiera que me arrope en el momento en el que esté. Es verdad que, por ejemplo, me gusta muchísimo la música indie. Es Ujú. de las músicas que más disfruto, es la indie, sin duda. Pero, por ejemplo, bueno, pues cuando me pongo a componer, pues me empapo de muchísima música y hay mucho del folclore que me inspira muchísimo, que me Cierto. encanta, pues Silvia Pérez Cruz. Eh, bueno, Rita Payés, quizá Rica de la Fuente, o sea, estos artistas que son pues más de raíz me inspiran un montón, pero es verdad que hubo muchísima música de todos los estilos. Mira, esa misma reflexión que tú acabas de hacer, tuve no hace muchas semanas precisamente a alguien que has mencionado tú, a Silvia Pérez Cruz, y te voy a hacer la misma pregunta que a ella. ¿Y tú qué quieres conseguir con tu música? Es decir, cuando yo me ponga los cascos y escuche tus canciones, que lo llevo haciendo desde que conocí tu proyecto musical, ¿qué pretendes? ¿Qué pretendes conseguir con con el mensaje que mandas, musicalmente hablando? No tengo ninguna expectativa con respecto a lo que considero que el oyente, ¿no? Lo que debe de pasarle al oyente. Quizá es más, yo sí que intento que mis letras, hay una cosa que siempre digo que es que no canto tanto como cuento. O sea, me gusta más hablar de contar que de cantar. Eh, Porque, bueno, al final yo tengo algo que contar y quiero contarlo a mi manera, ¿no? Y quiero que sea, pues, con unas letras que para mí sean importantes, que sean profundas. Hablo mucho de las relaciones eh, afectivas, sociales, me gusta mucho ese tema. Entonces, sí que me gustaría que el oyente, bueno, primero que una vez la música esté fuera, yo por supuesto se la regalo a todo el mundo, o sea, está para, vamos, o sea, todos los que le abren la puerta, yo estaré infinitamente agradecida, pero quizá a nivel más, pues que viajen un poco, ¿no? Que la música les pueda recolocar, les pueda recolocar algo, ¿no? Quizá lo que cuente con la letra o que la hagan suya. O sea, muchas veces no me gusta desvelar tanto el tema en cuestión del que trata una canción para que el oyente pues no sé, quizá la reconstruya, la haga suya, coja, quite, ponga, pero que al final no le deje indiferente. Quizás eso es lo que más valoro o lo que considero que sería increíble que pasase con mi música, ¿no? Que al final cada uno cogiese lo que más necesitase en ese momento de la propuesta musical y bueno, y viajase con ella y al final le recolocase cositas, no sé. Que la Oye, música creo que tiene mucho poder para hablando de eso. ese poder de la música, yo antes en esta presentación tuya salpiqueaba las frases de alguna de las canciones que yo puedo disfrutar en tu voz. Pero obviamente el motivo de reunirnos es por ¡ay!
Y hay una frase que yo rescaté ayer, que me lleva y me abocaba algo que te iba a preguntar. Dices de Ai, que es una canción llena de referencias a los cuentos de nuestra infancia y que defiende la importancia de romper con aquello que nos limita y nos coarta. Yo llevo unas semanas desde que, seguramente lo oirías, Spotify Equal hizo un gran evento para buscar la igualdad, ¿no? O ese equal entre mujeres y hombres. Tú desde la Ujú. perspectiva ya de la música, ¿crees que existe ese equilibrio? Es decir, ¿a ti te es fácil encontrar una mujer productora, una músico compositora? No. Hablaba el otro día con Denise Rosenthal y decía, mira, yo soy mujer y de repente llego a una producción y me dicen, uy, mujer, pop, no sabe componer. ¿Te ha pasado eso a ti? Se me han pasado, mira, me ha pasado una cosa muy curiosa, te lo voy a contar como anécdota. Bueno, no es curiosa realmente, no es curiosa porque creo que seguramente a muchas mujeres les ha podido pasar algo similar, pero yo estaba justo en la producción de No estás sola y Mm. contaba grabamos, fue una experiencia muy guay porque grabamos todos los músicos ahí. O sea, lo que salió en la producción estábamos todos grabando, pues como se decía antes, ¿no? Con toda la banda y eso me encantó. El respirar y la música todos juntos y caminar en la misma dirección. Pero justo, bueno, pues estaba grabando con músicos ya muy enraizados en el mundo, pues con mucho nombre, ¿no? En plan, y entonces me acuerdo que yo estaba ya habían llegado los estudiantes y ellos llegaron, ¿no? Y entonces saludaron a todos los hombres del estudio, pues a mis dos productores, tal, y entonces a mí casi ni me miraron. Mm. Y ya pasó pero pasaron como tranquilamente 2 minutos y estaba un poco incómoda porque era como, no paraban de hablar entre ellos y yo estaba como, bueno, Bueno, la que pero canta no me soy dieron yo, ¿no? pie, no me vieron. Y entonces ya después uno de mis productores dijo, oye, os presento a Nia, es la artista, y entonces dijeron, con cara de sorpresa, ¡ah! ¡Ay, hola, ¿qué tal? Y yo, bueno, o sea, quiero decir, para que veas, esto es una simple anécdota, pero que pasa Sí, sí, es una mucho y puntita pasa, del iceberg, ¿no? yo estoy rodeada de hombres. O sea, todo mi equipo, casi todo mi equipo, son hombres. Entonces, es una realidad. Es el porcentaje de mujeres en esta industria es mínimo. Y ya, igual como artista, quizá un poco más, ¿no? Pero ya como productora, como músico en sí, es que no pasa, no pasa. Oye, Nia, al principio de esta conversación te decía que si era difícil entrar en la gran rueda y a veces cruel rueda de la industria musical. Voy a hacerte la segunda parte de esa pregunta. Eh, Vale. ¿La música puede doler tanto como para separarte de ella? Es decir, no es sencillo llegar hasta donde tú estás. Coleccionas muchos nos y a veces esos nos le caen en la espalda de lo grande que uno la tenga, pero a veces esos nos te hacen dudar incluso de tu propia identidad musical. ¿Puede doler tanto la música como para cuestionártela? Sí, 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 sí. Creo que va más allá incluso de la propia validación externa, ¿no? Que esto es súper importante porque al final, bueno, pues como hemos dicho antes, hacerse hueco es muy, muy complejo, pero ya el crear en sí, ¿no? Al final, los que creamos rascamos dentro y secamos hacia afuera. Y al final eso es un viaje emocional, pues bueno, potente a todos los niveles. A veces la emoción es muy guay, otras no. Entonces, convivir con tu propio, con tu propia, Emoción. sí, justo, con tu propia emoción y con lo que tú quieres, es que te hace muy vulnerable porque al final hay pedacitos de ti ahí, ¿no? Entonces, que expones al resto. Entonces, pasa mucho que se confrontan como estas dos, ¿no? En plan que al final tu motivación pues tu momento personal implica mucho a tu momento, o sea, tu, tu vertiente profesional y por tanto creativa. Entonces pasa mucho, ¿no? Que si tú te sientes fuerte, hay veces que la validación externa no la necesitas tanto, pero el momento en el que tú estás más bajita, ¿no? Pues bueno, Pero, Nia, hablando de eso de validación externa, pero en el fondo todos los grandes dicen, yo cuando hago canciones, lo único que pretendo inicialmente es que me gusten a mí. Porque sí, creo, en el momento en el que tú estás creando canciones para que le guste a
el jefe o jefa de turno o quien sea, ya estás perdiendo esa vertiente emocional y te conviertes ya en una producción casi industrial, ¿no? Exenta de emociones. Sí, y yo creo que eso a largo plazo no funciona. O sea, creo que al final tú eres tú, es lo que tú puedes aportar, lo que tú quieres contar y cómo lo quieres contar. Y es que si no te eres fiel a ti mismo, es muy difícil que eso se sostenga, sobre todo en el tiempo. Oye, viendo tu trayectoria musical que le dedicas tantísimo mimo a las canciones, yo le llamo a ese mimo artesano, Me ¿consideras, encanta. consideras que estamos viviendo una época demasiado efímera de la música, donde el single de este viernes no es el del viernes que viene porque hay que buscar el del viernes de dentro de 2 semanas? Y parece que los que hacéis, vuelvo a insistir, la música de una manera más orfebre, parece que quedáis en un segundo plano y cuesta más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sin duda. O sea, bueno, no sé si te habrás encontrado con algún artista que te diga lo contrario, pero ahora mismo la música es que es una pena porque es como, ¿no? Como una fórmula que funciona, que es la que te atrapa en los primeros segundos y ya parece que no. Bueno, pues que al final con la vorágine del ritmo frenético que llevamos, pues al final como que también nos enganchamos un poco a ese trenecito Muy, y entonces de muy repente nos vemos. fugaz. Sí, muy fugaz, es muy fugaz y también yo siento que antes la música nos arraigábamos más a los artistas en sí, a su propuesta quizá más general. Ahora consumimos canciones y si no nos atrapan en los primeros segundos, las hacemos así. Y a mí me da un poco de pena que la gente es muy poco consciente del trabajo, realmente el trabajo tan grande que hay detrás de una canción. Entonces, sobre todo una canción, pues lo que tú habías dicho, ¿no? Quizá más artesana. Pero sí, vivimos en bueno, yo también tengo la esperanza de que esto al final no, bueno, no se pueda mantener en el tiempo y caiga un poco por su propio peso. Pero bueno, también te digo que es muy guay de repente proponer algo diferente en otra dirección donde quizá le des más peso a la música en directo que a al propio consumo de música, ¿no? Y al producir, sacar temas, ¿no? En plan, quizá una apuesta más rebelde quizá pueda arraigarse más y al final a largo plazo sea más fuerte y más poderosa. Bueno, vamos a hablar de esperanza. De todas formas, se llegó una frase con tu reflexión que me ha encantado, ¿no? Que ahora consumimos música y nos hemos olvidado de disfrutarla. Que yo creo que esa es Mm. la reflexión de lo que nos está pasando hoy en día. Oye, yo tengo un enemigo declarado que no le he puesto cara nunca, pero que se llama el algoritmo de TikTok. ¿Vale? No somos amigos. Vale. Yo siempre hago una prueba del algodón y es poner el título de la canción en TikTok y ver qué hay en TikTok, qué me encuentro, ¿vale? Y de repente ha pasado de ser enemigo mío a verle con mejores ojos, porque parece que TikTok ha abandonado un poquito esa superficialidad que tiene y apuesta por artistas jóvenes, como es tu caso. Hablo del fenómeno de Íñigo Quintero, de Mafalda, Sí, de Candela, donde piano, sí. guitarra y voz y es suficiente. ¿Crees que se Mm. está girando eso que hablábamos antes a una vuelta que la gente joven vuelve a consumir ese tipo de música? Sí, y fíjate que creo que tiene que ver más bueno, pues porque ha funcionado muy bien de repente en TikTok y al final nos hemos vuelto a reenganchar a parte de la naturalidad Eso es. que tiene el directo, que tiene la música, ¿no? Y que se vive sobre todo en el eso, en el estar presente en el momento en el que alguien está haciendo música. Y creo que TikTok, al ser una herramienta, pues bueno, quizá tan llana, ¿no? Tan accesible, como tan fácil no hace falta grandes ediciones como para que algo funcione. Creo que sí que justo he llegado a la reflexión el otro día que está pasando un poco eso, ¿no? Que al final, cuanto más natural es, cuanta menos edición tiene, producción, mejor funciona. Entonces creo que igual sí que puede haber ahí, ¿no? Que de repente haya un salto de esto que está pasando, este fenómeno que está pasando en las redes, sobre todo con la música, a la música en sí y al propio directo creo que sería Lo increíble. orgánico. Oye, Sí, al orgánico, justo. yo tengo.
un pequeño privilegio que me concedo en estas conversaciones. Creo que hablo el mismo idioma que tú, porque aparte de conversar periodísticamente hablando, yo también soy músico, músico clásico. Y he encontrado Ujú. en ahí cosas muy especiales, ¿vale? Te quiero preguntar que me expliques ahí, pero no que me la expliques como, mira, un día de lluvia, cogí la guitarra, no. Como si yo ¿Vale? tuviera la partitura de ahí delante, explícamela musicalmente, es decir, qué tipo de cambios tiene, por qué utilizas según qué armonía, según qué modulaciones. Explícame ahí musicalmente. Yo creo que hay musicalmente, o al menos lo que hemos intentado, ¿vale? Es que sea como catártica, sea una canción en la que tú vas viendo cómo el personaje va quitándose un poco el peso de la mochila, ¿no? Y va deshaciéndose de un poco las cadenas. Quizá ese piano que entra tiene el peso, ¿no? Y es como más, tiene más la tensión, ¿no? Y crea un poco este peso. Pero luego, por ejemplo, cuando entra en el lele, 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 antes ya se ha producido como un cambio, ¿no? Una ruptura en lo que, bueno, con lo preestablecido, con las cosas que nos aportan, ¿no? Un poco se ha ido como perdiendo peso de la mochila a medida que hemos viajado musicalmente. Los puentes, por ejemplo, son como... Es como de repente caer en la consciencia de, "Oh, lo veo, ahora lo veo". Y entonces esa consciencia que te permite hacer un trabajo personal como para deshacerte de... Entonces creo que sí que va, o al menos lo hemos intentado, que tuviese como el peso inicial, pero que fuese como, bueno, soy consciente, empieza a ser consciente, ya entra la siguiente estrofa, bueno, pues un poco más, ¿no? Un poco más de control, de hasta sé yo, y ya cuando rompe absolutamente ya se despeina, ¿no? Se quita los tacones y se pone a bailar descalza pues porque quiere, ¿no? Quiere enraizarse a su propia manera y quiere contar las cosas como ella quiere y casi desnudarse, ¿no? Y rompe con el billo final pues súper empoderada y con mucha más fuerza y más liberada. Lo hemos intentado. Esto que acaba de hacer Nia es lo que escribí de ella, porque hay muchas veces que las letras pueden ser poderosas, pero no se olviden que detrás de una canción de 4:40, como diría Carlos Baute, la armonía, la música tiene tan o más poderío que la propia canción, que la propia letra, ¿no? Y lo que nos has escrito es lo que a mí me transmite. El uso armónico, los cambios, eso que tú has ido diciendo, ¿no? Cómo entra luz al propio diseño melódico de la canción. Mm. Eso no es fácil de hacer, os lo aseguro. Oye, hablando de la producción, cuando una canción nace chiquitita con esa intencionalidad de vacío emocional, casi de cura, casi de escucha, claro, tú hablabas, es que solo sé, solo encuentro productores hombres. ¿Cómo es el Mm. entendimiento entre eso que nace, esa flor chiquitita que llega y que se la pones en manos de un productor que te dice, Nia, muy bien, pero va a sonar así? ¿Eso es fácil entender, llegar al 50% de lo que nace y lo que escucho? No. Y eso es algo que al final, bueno, pues Eso hay es duro. producciones que es muy duro porque encontrar el sonido, bueno, crear, ¿no? O sea, construir la intención es difícil. Y es verdad que he tenido la suerte, primero, yo estoy muy presente en las producciones, para bien y para mal. Estoy súper presente y afino muchísimo todo y estoy trabajando mano a mano con los productores, pero es verdad que hay veces que, bueno, yo propongo cosas que igual sí salen un poco, ¿no? O que son propuestas diferentes, vamos a llamarlas, ¿no? Entonces, he tenido la suerte de que las reciben muy bien y las abrazan y les dan valor. Eh, y bueno, al final un tira y afloja, hay veces que yo, ¿no? Que intento, que ya a lo mejor me voy un poco en la estructura y planteo algo un poco más random, vamos a decir. Y entonces me tiran un poquito, venga, pero igual. Entonces negociamos, pero es verdad que tengo bastante control de la producción, me lo están dejando tener y a la par estoy teniendo también la suerte de que algún tema se me ha atascado, también te voy a decir, pero tengo la suerte de que me escuchan me perciben lo que quiero y entre los dos vamos trabajando. Entonces, bueno, por esa parte, pero es verdad que hay algunos temas que son complejos.
No sé si todos los artistas se involucran tanto en la producción, pero para mí es importante. Yo ojalá todos los artistas se involucraran en la producción. Les vendría muy bien. Oye, claro, cuando te pedía que me explicaras la canción, me has regalado trocitos de ella. Y claro, me viene una pregunta hasta cierto punto llamativa, ¿vale? Claro, te pones a crear la canción, te pones a producirla, cambiar aquí, allí. ¿Llegas a cansarte de tu propia canción? Es decir, llega un Sí. momento en que dices, a ver, pequeñita mía, quédate Sí, ahí y luego ya cuando vayamos a lanzarte, ya si eso lo vamos viendo. sí, sí pasa. Pasa que hay veces que, Que puedes de llegar a hecho, viciarla incluso, ¿no? sí, 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 sí. Pasa, pasa, pasa. Bueno, imagino que a quien más, a quien menos, a mí me pasa muchísimo, yo lo reconozco. Necesito, sobre todo cuando estoy en momentos de producción, estoy como de repente dejarla estar, la dejo respirar y de repente con ahí un poco de aire nuevo veo a ver qué tal va, pero es verdad que llegas, hay canciones en las que en el momento de salida ya estás aburrida y dices, ay, que salga ya, no lo puedo más. Pero te diré que es muy importante ponerte tiempos, porque la gente que somos perfeccionistas, hay algo de malo en el perfeccionismo y es que es infinito. Nunca ves el momento de parar. Entonces, a mí sí que me gusta ponerme como, voy un poco poniéndome unos objetivos y es como, bueno, temporalizo y digo, vale, tengo hasta aquí. Y muchas veces, si tengo que estirar un poco, estiro. Pero si está en constante, si no cierras nunca, es que es de verdad que no es el momento de acabarla. Oye, Nia, ahora que hablas de los tiempos, entra aquí una pregunta que yo, bueno, no sé si es una pregunta o un casi una obsesión. Para los que trabajáis con la música 24/7, que respiráis, vivís, soñáis, incluso os despertáis de noche porque se os ha ocurrido Sí. un acorde y lo grabáis en la grabadora del móvil, ¿y el silencio qué? ¿Cómo es el silencio de Nia Salem? ¿Tú logras alcanzar esa desconexión o eso que llaman salud mental, de pensar en otra cosa? Porque claro, yo me imagino que te vas a un concierto de cualquiera de tus compañeros, y yo creo que más que disfrutar lo analizas y dices, oye, esto me gusta, fíjate qué acorde, fíjate qué armonía. ¿Se puede llegar a despresurizar la cabeza de alguna manera o no? Sí, se puede y se debe. Creo que al final un poco de la, ¿no? Por nuestra formación profesional tenemos todo el rato puesto pues eso, el chip de analizar todo, escuchar y hay veces que es como, bueno, sí, ejercitar un poco ¿no? El control de, bueno, ya está, ahora simplemente voy a disfrutar. Yo tengo muy buena relación con el silencio, muy, 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 muy buena. De hecho, me encanta, o sea, yo siempre que en los directos y en las propias canciones siempre intento que haya silencios. Creo que es muy importante para que la canción cuente, para que se pueda respirar, para que ¿no? se descongestione de repente ¿no? el cerebro y a todos los niveles, ¿no? Entonces, me pasa una cosa muy curiosa también en mis conciertos, que es que se produce un silencio tan, tan, tan heavy que a veces me da miedo. O sea, que yo a veces que digo, por favor, o sea, agradezco el respeto, pero, o sea, imagínate, el silencio es parte de mi vida y me parece fundamental. Creo que es más importante el silencio. De hecho, me gusta construir desde el silencio, siempre desde el vacío. Creo que ahí las cosas se colocan como deben. La música del silencio, escribían alguien alguna vez. Oye, para ir terminando allí y ponernos una sonrisa en los labios, te va a parecer absurdísima la pregunta, pero ¿tú conduces? No, sí. ¿Cómo fue la primera vez que cogiste el máster de la canción, te lo pusiste en el coche y dijiste, ¡buah! Ya está. Porque decís todos los que os dedicáis a esto que cuando hacéis la prueba del coche, Es que el coche es la mejor prueba. Es la mejor prueba. Yo reconozco que mis canciones me gustan mucho más en el coche que en cualquier otro lado. Es así. Y cuando yo recuerdo eh, con la producción de ahí, que es verdad que es muy, es una canción muy minimalista, ¿no? En plan para las producciones que hay ahora, eh, me encantó, me encantó. Lo que menos me gusta siempre decir, fíjate, es mi voz. Es como, quizá porque me escucho, ¿no? De otra manera, pero me encantó, me encantó. Es que, pero me pasa con todas las canciones, es como que me peinan, ¿no? En ese momento es como si, y todo el tiempo del trabajo mereció la pena.
merece la pena, muchísimo. Oye, pues, Porque además es perenne, eso es lo guay de la música. efectivamente. Oye, vamos a escucharte ya para terminar de otra manera. ¿Y cómo? Regálame tu primer recuerdo musical. Mi primer recuerdo musical, dices cuando La era... música, la primera vez que llegó a Sonia, digo, perdón, Nia, la música y dijiste, uff, esto es para mí. Yo recuerdo, mi madre siempre dice que cantaba antes que hablaba. Y cantaba La ovejita lucera. Hoy, qué clasicazo, qué bueno. ¿Qué Esa fue edad mi primera... tenías? Más o ¿El menos. qué? ¿Qué edad tenías? Creo que no llegaba a 2 años. ¿Te imaginas que en esta ventana de aquí abajo apareciera esa Nia con 2, 3, 4 añitos y le pudieras mirar a los ojos desde todo lo que has logrado con muchísimo trabajo? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías? Buah. Le diría que creyese más en sí misma, que, que disfrutase y que nunca se pusiese límites. Nunca, nunca, nunca. Y bueno, quizá los miedos es también otra asignatura pendiente que le diría que se trabajase, pero sobre todo que... Y le diría, oye, si tú supieses, si tú supieses lo que ibas a hacer para ti misma, no para nadie más, ¿no? Llegue hasta donde llegue, o sea, lo que ibas a construir y por y para ti. Creo que estarás en... Sí. Pues no te olvides de ese mensaje porque te lo acabas de dar hoy a ti mismo. Nia, has llegado para quedarte. Quédate y cuida la música, pero sigue haciéndolo de esa manera que tú lo haces, que es mirándola a los ojos, cuidándola, cuidándote a ti, pero sobre todo por algo que yo siempre he dicho y siempre he escrito, que el talento no se vende, el talento se disfruta. Por lo tanto, sigue disfrutando de tu talento a tu manera y haciendo la música, que, como diría que es la música que te dé la gana. Ha sido un verdadero placer. Nia, ¿se nos ha olvidado algo que pusiéramos como firma o rúbrica a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Está perfecto. Gracias porque he disfrutado un montón y, o sea, es una entrevista muy diferente, pero de verdad ha sido muy emocionante. Te lo Pues agradezco. te pongo un reto, te espero en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, Aquí estaré. porque la música sí merece ser amada. Amiga, ha sido un verdadero placer y vuela Igualmente. alto. Abrazo enorme. Good evening.